Para poder conocer la intimidad con Dios, tenemos que ver varias cosas primero. Uno, que hay diferentes niveles de intimidad con Él. No todo el mundo está en el mismo nivel. Por eso lo podemos encontrar en la Biblia. No todo el mundo estaba en el mismo nivel de acercamiento, de comunión, de intimidad con Dios. Desde el Antiguo Testamento, en el libro de Éxodo, el capítulo 24, todo un capítulo muy bonito cuando Dios le dice a Moisés, reúne a 70 personas, y en total llegaron a ser 74. Sube, sepáralos de la multitud, del pueblo, y dice la palabra que llegaron a la mitad, a algún lugar en el monte separado del pueblo, y allí vieron una manifestación gloriosa de Dios. Pero ese no era el final. Dios le dice a Moisés, sube tú y al monte, allá, a la cima. Y Moisés subió a la cima. Y dice la palabra que al séptimo día Dios recogió en su gloria a Moisés. Entonces ahí vemos diferentes niveles de acercamiento, de intimidad con Dios. El pueblo que estaba abajo en el pie, en la base del monte, los 70, incluyendo Aarón y sus hijos, varones que estaban como en el lugar intermedio, no estaban en la cima, no estaban en la base. Y después subió Moisés con Josué a la cima. Y después de la cima fue que Moisés pudo entrar en la gloria de Dios. Hay diferentes niveles de intimidad con Dios. Lo vemos en el Nuevo Testamento reflejado en los discípulos. Dice la palabra que estaba la multitud, habían discípulos generales y habían 12 discípulos, y de esos 12 discípulos Jesús en una ocasión tomó a 3, a Pedro, a Jacobo y a Juan, y lo llevó al monte de la transfiguración. Diferentes niveles de intimidad. Y hay un pasaje interesantísimo en el Nuevo Testamento cuando Jesús está con Marta y María. ¿Se acuerdan ese pasaje? Entonces, Marta estaba sirviendo, estaba haciendo los quehaceres. María estaba sentada a los pies de Jesús oyendo. Y Marta estaba un poco disgustada porque María no la estaba ayudando. Y le dice al maestro, pues dile a María que me ayude. Y Jesús le dijo, mira, Marta, estás muy apurada, estás en esto de los quehaceres, pero María ha escogido la mejor parte. Entonces, Marta estaba en un nivel, quería agradar a Dios a través del servicio, pero María estaba queriendo agradar a Dios a través de, ¿sabe qué? Del escuchar, del silencio. Y hay diferentes niveles de intimidad con el Señor. Ahora, no solamente hay diferentes niveles de intimidad con el Señor, y cada uno de nosotros está en un nivel diferente. Lo que sí es importante es buscar esa intimidad con el Señor. Cerrar la puerta diariamente y venir a Dios en el tiempo devocional. ¿Tiene usted el tiempo devocional diario? ¿Practica usted, lee la Biblia todos los días y ora y busca al Señor en su intimidad, o nada más que una vez a la semana? Te olvidas de Él porque cualquier cosa es mucho más importante durante la semana. Pues el tiempo más importante que tenemos nosotros los cristianos es el tiempo que pasamos con nuestro Padre Celestial en oración. Y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensa en público. Si tú no buscas al Señor en lo privado, pero tampoco entonces esperes la recompensa en público. Entonces, los niveles de intimidad son importantes para entender, y esto es lo que vamos a estar hablando en nuestras conferencias, pero también tenemos que ver los elementos que produce la intimidad con Dios. El primer elemento es la intimidad con Dios. Se produce a través de esa sensación de su presencia, conciencia de que Él está ahí. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, que todo cristiano sabe bíblicamente e intelectualmente que Dios está con él, que somos templo del Espíritu Santo.
y que el Espíritu Santo mora en el creyente, ¿verdad? Ahora, pero muchas veces perdemos esa conciencia de que Dios está aquí, de que Él es mi amigo, de que podemos conversar como un amigo. No un Dios lejano, sino un Dios cercano. Porque para poder tener intimidad con una persona, necesitamos saber que es real y que está ahí. Cuando tú oras con un amigo, oras con una sensación de un Dios lejano que no le importa y no le interesa tu problema. Pues para poder entender la intimidad con Dios, tenemos que entender la conciencia de su presencia. Pero también el segundo elemento es el tiempo. Tú no puedes tener intimidad con una persona si no le dedicas tiempo. En 10 minutos estar apurado en la conversación, en la comunicación, en compartir. Entonces, tenemos que pasar tiempo. Si quieres conocer a Dios, tienes que pasar tiempo con Él. No hay una fórmula mágica. A veces queremos venir a la iglesia, que impongan las manos. ¿Cuántas veces usted, quizás en la vida cristiana, lo ha hecho y lo han hecho con usted? Hermanos que le dicen, por favor, ora por mi necesidad o ora porque tengo problema con esto. ¿Verdad? ¿Y por qué la persona no busca al Señor? Miren, le pongo otro ejemplo. ¿Verdad que si hacemos un gran concierto, las iglesias en Resurrección, en Navidad se llenan? Porque cuando está pasando problemas, dicen las estadísticas que después del 9/11 las iglesias se llenaron, porque la gente tenía miedo. Ahora, ¿por qué las iglesias no continuaron llenas? ¿Sabe por qué? Porque nos pasa a usted y a mí. Pensamos que la razón más importante por la que debo de orar es porque tengo problemas. Hermano cristiano que me está escuchando, la razón más importante que usted y yo tenemos para orar es porque Dios es Dios. Y a Él le costó la intimidad. ¿Sabe? Dios le costó la intimidad contigo. A usted no le ha costado nada. A Él le costó. Cuando Adán y Eva pecaron, perdieron esa intimidad con Él. Sin embargo, a través del sacrificio de Jesucristo en la cruz, esa intimidad es posible. Así que a Dios le costó poder llegar a usted. Ahora, ¿no cree que para Dios es importante que usted separe un tiempo para pasar tiempo con Él? ¿Usted no cree que a Dios le interesa que usted hable la Biblia para que Él, en su palabra, se revele a usted y usted pueda conocerlo? Porque, déjame decirte, podemos conocer mucho de la Biblia y tener mucho conocimiento bíblico y no necesariamente conocer a Dios. Porque si queremos conocer a Dios, tenemos que pasar tiempo con Él. Entonces, el primer elemento en la intimidad con Dios es conciencia de su presencia. Segundo, el tiempo. Y el tercero, en la comunicación. Claro, no podemos tener intimidad con una persona si no nos comunicamos. Y Dios en su sabiduría nos ha dejado varios elementos para poder comunicarnos con Él. La Biblia, por ejemplo, la oración. Ahora, durante las conferencias vamos a aprender a orar de una forma quizás diferente o de otro método que tradicionalmente a veces lo hacemos. ¿Por qué? Porque mira cómo hacemos. Muchas veces nuestra oración se convierte en un monólogo. Decirle a Dios lo que ya Él sabe. Sin embargo, nos cuesta trabajo hacer silencio. Y ese es otro medio para la comunicación con Dios, es hacer silencio. Hacer silencio. ¿Usted está más interesado en contarle a Dios sus problemas? ¿O está interesado en escuchar de Dios lo que Él tiene para usted? El tiempo devocional es un tiempo en que leemos la Biblia, en que oramos, le comunicamos a Dios nuestro deseo, nuestro corazón.
pero también tomamos un tiempo para escuchar su voz.